la pantalla, se apaga la cámara, eso no significa de que ustedes estén ahí medios dormidos, ¿no? Yo siempre les digo, me gusta mucho preguntar y lo demás. Bien, si no me equivoco, la clase del sistema vascular la culminamos toda o nos quedó alguna diapositiva pendiente. Sí, parece que nos quedó unas diapositivas pendientes, creo que aquí están. ¿Se pueden visualizar? Confírmenme. Sí, ingeniero, está todo bien. Bien, habíamos visualizado parte de lo que era en este caso, el sistema cardiovascular, y habíamos dicho que el sistema cardiovascular, entre los órganos más importantes, teníamos al corazón, y que el corazón estaba ubicado en la caja torácica, obviamente en el medio, más o menos era así el corazón, bueno, yo no sé dibujar, como les dije, en el medio, y estaban al lado del corazón nuestros queridos pulmones. Y yo les decía, ¿por qué razón? Porque si el corazón bombea sangre, y la sangre tiene obviamente oxígeno, este oxígeno llega directo a nuestro pulmón y de esa manera pues él puede generar respiración y mantenernos vivos. Y nos habíamos quedado un poco en las cámaras grandes y vasos asociados, ¿ya? Bien, se les va a pedir por favor cuidado con sus micrófonos, creo que escucho por ahí un microfonito que está encendido, tengan cuidado con eso, ¿sí? Vaya a pasar que, como les comento, en una clase que tuve, estábamos dando química y le digo, búsquenme por favor el elemento químico en la tabla periódica, elemento químico tal. Entonces la chica creo que no había apagado la cámara, no dijo nada malo con respecto al profe, pero como que dijo, buscando en la tabla periódica, decía, ¿dónde está la palabra que empieza con HU? Ya, entonces ya imaginé. Entonces yo le decía, cuidado con los micrófonos. Yo no sé de los que se pone bravo, pero cuidado con los micrófonos, ¿ya? Bien. Ahora, las cámaras grandes, las cámaras grandes, eso sí vimos. Los aurículos, los ventrículos, esto sí vimos, sí, esto sí. Esto fue que no vimos. Ya sí, les habíamos visualizado que nosotros teníamos que era dos cámaras, los aurículos y los ventrículos. Entonces decíamos que los aurículos eran los que estaban, recibían, eran esta parte que recibía, ¿dónde está? Yo sí me acuerdo. ¿Dónde estábamos? Aquí. Que las aurículas eran la parte que recibía la sangre, ¿ya? Y una vez que la recibía, luego la pasaba a los ventrículos. Los ventrículos eran los que expulsaban, obviamente, sí, ya me acordé. Entonces, eso sí lo habíamos leído, yo les había explicado. Nos quedamos en esta parte, si no me equivoco, ¿sí? Nos quedamos en esta parte porque aquí ya vamos a ver cada uno de los, si no me equivoco, las partes que forman lo que tiene que ver con los conductos pulmonares y lo demás. Ahora, miren, aunque se trata de un solo órgano, el corazón funciona como una bomba doble. Eso ya lo habíamos visto, que es un órgano chiquitico y que nosotros incluso hay gente que se encarga de estudiar cardiología, para saber más sobre el funcionamiento del corazón. Entonces, el lado derecho trabaja como una bomba del circuito pulmonar. Imagínense que tenemos el corazón. No imagínense, lo tenemos acá dibujado. Acá. ¿Ya? Y a este corazón lo están dividiendo en dos lados, uno izquierdo y otro derecho. Y se supone que todo este lado derecho, trabaja directamente con la cuestión de los pulmones, ¿sí? Todo este lado con la cuestión de los pulmones. Vamos a ver acá, vamos a ver qué nos dice aparte de la cuestión de los pulmones, nos dice, ya, con el lado pulmonar, recibe sangre relativamente pobre en oxígeno, ojo, recibe sangre relativamente pobre en oxígeno de las venas del organismo a través de las grandes venas, cava superior e inferior, y lo bombea fuera a través del tronco pulmonar, ¿ya? Luego, aparte de eso, dice que tenemos, el tronco pulmonar se divide en las arterias pulmonares, la derecha y la izquierda, que transportan la sangre a los pulmones, donde se coge el oxígeno, era parte de lo que les decía, ¿no? Era la razón por la que el corazón estaba cerca de los pulmones, porque si bombea oxígeno, la mejor manera para que lleguen es directamente, a través del corazón, de un bombeo de sangre directamente del corazón. Y se descarga dióxido de carbono, eso ya lo sabemos. La sangre rica en oxígeno se drena desde los pulmones y vuelve al lado izquierdo del corazón a través de las 4 venas pulmonares. Ahora, la circulación que acaba de describirse del lado derecho del corazón a los pulmones y de vuelta al lado izquierdo del corazón se denomina circulación pulmonar. Eso quiere decir que en los pulmones pasa cierta cantidad de sangre para, obviamente, oxigenarlo y que podamos respirar. Su única función es transportar sangre a los pulmones para que realice el intercambio gaseoso y devolverla directamente al corazón.
de la siguiente manera, ¿ya? Eso quiere decir que, como les dije, tenemos un lado derecho del corazón. Todo este lado derecho del corazón, si nosotros vemos acá la información que nos da, tenemos la parte que es media rosadita, siempre roja, digamos, es sangre rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono, mientras que la sangre azul es sangre pobre en CO2 y rica en oxígeno. Nos dice que nos empieza a trabajar por el lado derecho, por la aurícula derecha, y dice que ingresa sangre que es pobre en oxígeno, y a medida que llega, hace este viaje, ¿no? A medida que llega al corazón, hay un intercambio de gases, ¿no? De oxígeno a dióxido de carbono, y lo que hace aquí es, obviamente, enriquecer la sangre con oxígeno, devolverla al corazón, y el corazón lo que hace es bombearla otra vez a la mayoría del cuerpo humano, o sea, a los lechos capilares y los tejidos corporales donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Sí ven cómo funciona? Tenemos un lado, el lado derecho, bombea sangre que es pobre en oxígeno y la devuelve ya rica en oxígeno gracias al, obviamente, corazón. ¿Sí? Eso hay que tener siempre bien clarito. Ya, ahora, a continuación dice, la sangre de vuelta al lado izquierdo del corazón se bombea fuera del corazón a través de la vena aorta. ¿Ya? Desde donde las arterias sistemáticas se ramifican para nutrir esencialmente todos los tejidos corporales, ¿ya? Entonces, desde aquí ya hay una expulsión directa, como ustedes pueden visualizar, hasta las venas más chiquiticas, si ven aquí, hasta los lechos capilares de todos los tejidos corporales, donde se hace intercambio gaseoso, eso quiere decir narices, por la boca también nosotros hacemos intercambio gaseoso, ¿ya? Bien, ahora donde estábamos, nutrientes de los tejidos corporales. La sangre, pobre en oxígeno, circula desde los tejidos de vuelta a la aurícula derecha a través de las venas sistemáticas, que finalmente vacían su carga en la vena cava superior o inferior. Este segundo circuito, del lado izquierdo del corazón a través de los tejidos corporales y de vuelta al lado derecho del corazón, se denomina circulación sistemática. ¿Ya? La sangre se suministra sangre rica en oxígeno y nutrientes a todos los lados corporales. Lo importante, verán, el corazón, obviamente aparte de bombear sangre y lo demás, nosotros sabemos que la sangre es un fluido que sirve de transporte para muchos nutrientes. Y en este caso lo que hace es transportar, bueno, suministrar sangre rica en oxígeno, o sea, nutrirla de oxígeno, porque si es pobre en oxígeno vamos a tener más CO2, y este CO2 nosotros no podemos tenerlo en nuestro cuerpo. Entonces lo que hace es nutrirla directamente con oxígeno para no tener ningún inconveniente en el ser humano y poder asimilar, obviamente, la sangre sin ningún problema. ¿Sí? Esa era un poquito de las diapositivas que teníamos medio que estudiar del sistema de cardiovascular, ¿sí? Pero se recuerdan que yo les dije, estas de aquí eran las más importantes, porque aquí está la aurícula derecha, la izquierda y los ventrículos, ¿sí? Entonces, en este momento vamos a entrar al sistema nervioso, ¿sí? Sistema nervioso, chicos, es una de los temas que yo les voy a ser sincero, a mí me gusta muchísimo. Cuando yo estudiaba en el colegio, casi vi poquita anatomía y yo aprendí por mi cuenta, me tocaba aprender por mi cuenta porque directamente tenía mucha curiosidad. Yo era, cuando estaba en el cole era bien medio así, medio curioso. Espero que ustedes también sean así un poquito. Y yo me ponía a leer, le pedía a mi mamá que me compre enciclopedias, aunque mi mamá no tenía mucho dinero, papá tampoco, pero ellos trataban de apoyarme siempre. Entonces, en varios de esas lecturas, me encontraba que el sistema nervioso está compuesto y por lo general es uno de los más importantes, pero también es uno de los más delicados, decían algo así, que es uno de los más delicados, y aparte de eso, de ser delicado, era uno de los más completos, ¿ya? Y aparte de eso, decía que era uno de los que más información recepta. Y es uno de los que lamentablemente se encuentra en relación, ¿no? Tiene una relación externa, más que interna, externa, ¿sí? Y que cuando es externa incluso es mucho más peligrosa que con una relación interna. ¿Por qué razón? El sistema nervioso, nosotros sabemos que, claro, está formado por el cerebro, hay textos que dicen cerebelo, parte de esto también ingresa al famoso hipotálamo,
hipotálamo, no sé, hipotálamo, creo que iba a tener aquí, hipotálamo, tenemos se me va la que pasa por la columna, espina dorsal creo que ya, bueno, la espina dorsal, ¿ya? Ya vamos a ver por qué. Ahora, aparte de eso, el sistema nervioso tiene una relación muy importante con los 5 sentidos, ¿ya? Ayúdenme con los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos, chicos? A ver, vamos a escribirlos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Ayúdenme, ayúdenme. Sin miedo. Vamos, esos de escuelitas. 5 sentidos. A ver. Vamos, chicos, a ver, ayúdenme, ayúdenme. Díctenme los 5 sentidos. La vista, el tacto, el olfato, el oído. Olfato, oído. ¿Y cuál nos falta? El gusto. Gusto. ¿Ya? ¿Por qué razón? Aquí ya me voy a embalar. Ya vamos a entrar en materia. ¿Por qué razón, chicos? El sistema nervioso está con el tacto, con la vista, con el tacto, con el olfato, con el oído, con el gusto. Esta relación es tan íntima que nosotros, con simplemente ver algo peligroso, nos podemos poner asustados, nerviosos, felices, no lo sé. Tacto, porque si yo toco algo caliente, tengo una reacción a esa situación. Olfato, porque si yo percibo un olor, directamente puedo identificarlo, ¿qué es? Si huele rico, si huele feo, si me recuerda algún sabor, etc. Oído, porque si yo escucho que hay por ahí bulla, pelea, yo me puedo asomar a ver qué hay. Y si veo que alguien está matando a alguien, me puedo poner nervioso, asustarme. Y el gusto, porque si yo pruebo algo rico, me va a gustar, si pruebo algo feo, no me va a gustar. Entonces, todos estos 5 sentidos, envían información a mi sistema nervioso y generan una respuesta, ¿ya? Y es por esa razón que el sistema nervioso, como les dije, es uno de los más delicados, de los más completos, que recibe muchísima información y que lamentablemente está con una relación más externa que interna. Porque yo todo esto lo visualizo de manera externa y depende de mi sistema nervioso lo que se necesite. Claro, sí hay una relación interna, pero esa yo no la puedo visualizar, no la puedo ver. Es mi sistema inmunológico que le dice a mi sistema nervioso, hey, pilas, segrega tal cosa en tal lugar o segrega una hormona en tal lugar porque nos hace falta. Y eso yo ya no lo puedo ver. Eso ya es involuntario. Mientras que cada una de estas es voluntaria. Ahora, el sistema nervioso tiene comportamientos innatos y adquiridos, ¿ya? Y por lo general el ser humano tiene más sistemas de tipo innato. ¿Sí saben lo que significa innato, chicos? ¿Sí? Es como lo que uno nace, creo. Eso, que es propio ya por parte del nacimiento. Y miren que hay estudios que son bien chistosos, que dicen que nosotros tenemos un sistema innato hasta como los 5 años. De ahí para allá, todo lo que hacemos es adquirido. Claro, pero cuando nosotros somos chiquiticos, no podemos hablar. ¿Y cómo hacemos para pedir alimentos? Lloramos. Es un sistema innato, propio de nosotros. Pero cuando ya vamos creciendo, vamos adquiriendo ciertas cosas que yo le puedo decir a mi mamá indirectamente que tengo hambre, no sé, con decirle como que, mire, mamá, ya huele rico. Ya es adquirido, porque yo ya voy viendo el comportamiento de mi mamá. Puede que a ella le guste que le pida comida, puede que no. ¿Ya? Entonces tenemos un sistema innato que es propio y un sistema adquirido que lo vamos adquiriendo poco a poco. Otro ejemplo de sistema adquirido, ¿ya? Yo toco una olla, siempre pongo el ejemplo de la olla. La olla está caliente, ¿ya? La toqué a mano limpia, se podría decir. ¿Qué pasa? Me quemé. ¿Cuál es lo primero que hago? Solté. Y como primera vez me quemé, digo, uy, para la siguiente, ¿qué hago? Adquiero ya una respuesta y busco un trapo o algo que me permita agarrar la olla caliente. O la toco primero para saber si está caliente o no. ¿Ya? Bien, organización del sistema nervioso. Miren, nosotros solo tenemos un sistema nervioso, pero es tan complejo que resulta difícil considerarlo en un solo conjunto. Así pues, para simplificar su estudio se divide según la estructura. Tenemos una clasificación estructural o la actividad o la actividad que es la clasificación funcional. A continuación se reseñan brevemente estas dos clasificaciones y sus relaciones, ¿ya? Miren, por ejemplo, no es necesario memorizar este punto
en este punto toda la clasificación, que si yo tengo cerebro, cerebelo, el hipotálamo, la espina dorsal, que tengo las terminaciones nerviosas que van hacia todo el cuerpo, nada de eso. Pero a medida que nosotros avancemos en la descripción es importante captar, entender las partes principales y cómo se relacionan entre sí. Esto hará que el aprendizaje, obviamente, a continuación sea mucho más sencillo, a medida que avance, obviamente, en este tema. Y aquí les puse el capítulo, pero es un tema. Más adelante se repetirán todos esos términos y conceptos detalladamente. Disculparán a veces que ustedes leen así capítulo, pero en la institución en la que yo trabajo, estos temas a veces yo los recopilo de varios libros. Ahí nosotros trabajamos más por capítulos que por temas, ¿ya? Entonces, muchas las veces yo simplemente lo que hago es complementarles a ustedes. Bien, ahora, como les dije, nosotros tenemos, para tener una respuesta, tenemos un receptor, ¿ya? Tenemos, obviamente, un integrador, o se podría decir un receptor sensitivo, y un efector o una famosa respuesta, ¿ya? Una respuesta. Y cuando les hablo del receptor, yo les hablo de los sentidos, de los 5 sentidos. Por lo general, nuestros 5 sentidos son los que más a nosotros nos ayudan a tener, obviamente, información de manera externa y poder hacer, obviamente, una respuesta. Primero, aquí nos dice que con la vista nosotros podemos visualizar algo, nos da una aferencia sensitiva, o sea, una sensación de a lo mejor de visualizar si eso está bien, está mal, de si eso está bonito, está triste, no sé. Entonces, llega a mi cerebro, esa información se la recepta, se hace la típica pregunta de ¿cómo va a ser mi respuesta? Y entonces mi respuesta es una acción a lo que yo visualicé, a lo que yo sentía, a lo que yo olí, a lo que yo escuché, y obviamente toda respuesta o las experiencias son de tipo motor, o sea, de movimiento. De movimiento. Cualquier movimiento que sea. Si nosotros nos enojamos, ¿cuál es el movimiento que hacemos? Algún gesto, golpeamos algo, decimos alguna grosería, porque así somos los seres humanos. Si nosotros vemos algo lindo, la respuesta es igual. Si yo veo que alguien me viene siguiendo, con la vista, obviamente, si yo veo que alguien me viene siguiendo, mi cerebro analiza y tiene las siguientes opciones. Corres, te quedas quieto, o te defiendes. Dependiendo de eso, yo empiezo a maquinar y de repente yo tengo una respuesta de motor, de movimiento. Entonces yo directamente puedo correr, quedarme quieto o defenderme dependiendo de lo que ocurra en ese momento. Pero la relación íntima con los 5 sentidos, eso no va a cambiar nunca. Y también con las famosas estas, neuronas. ¿Saben cuántas neuronas tiene un ser humano? Yo les hacía esa pregunta a otros estudiantes. Ellos me decían, muchas, profes. Y es cierto, muchas. Tenemos en cantidad, pero lamentablemente las neuronas, a diferencia de otras células, ellas ya no se reproducen. Reproducen con una X porque ellas ya no. Una vez que se mueren, pobrecitas, ahí quedaron. Pero son las importantes, son muy importantes porque ellas captan toda esta información en el cerebro a través de pequeñas corrientes eléctricas, hacen que yo pueda moverme para hacer una respuesta, obviamente, a lo que yo estoy viviendo en ese momento. Entonces, chicos, hemos visto ya varios sistemas. El sistema nervioso, ¿también será que está trabajando todo el día, sí o no? ¿Quién dice sí, quién dice no? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, sí. Y no, obviamente, casi nadie. Porque sí, nosotros todo el día estamos pensando, mirando, sintiendo, probando, escuchando. Entonces nosotros estamos como que bien preparados en este sentido. El corazón, ya vimos que el corazón funciona toda la vida. Nuestro sistema nervioso, creo que tal vez incluso cuando dormimos, pero a veces tenemos pesadillas y dependiendo de la pesadilla nosotros nos levantamos asustados. Entonces estamos siempre haciendo funcionar nuestro sistema nervioso, ¿ya? Bien, ahora, vamos a hablar un poquito de la clasificación estructural. Miren, desde el punto de vista de estructura, todos los órganos del sistema nervioso se clasifican en 2 grandes subdivisiones. El sistema nervioso central y el famoso sistema nervioso periférico. Cuando estamos en computación, periférico significa
el mouse, el teclado, el monitor, etcétera. Pero vamos a ver qué significa acá. ¿Ya? Ahora, el sistema nervioso central, que se lo conoce como CNS, para no estar escribiendo tanto, está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, que ocupan la cavidad dorsal del organismo y actúan como los centros de mando e integración del sistema nervioso. ¿Ya? Centro de mando e integración del sistema nervioso. Eso quiere decir que, obviamente, va a ser mi encéfalo y mi médula espinal los que van a recibir la información y a realizar el mando de ese momento. Por eso es central. ¿Ya? Luego dice, ellos dicen, interpretan la información sensitiva porque nosotros simplemente sentimos sensaciones con el tacto, con el olfato, con el oído, con la vista, con el gusto. Son sensaciones, ¿ya? De esta manera son sensaciones que son de tipo aferente y emiten instrucciones de acuerdo con las experiencias pasadas. Cuando son experiencias pasadas, nos habla de un sistema ya adquirido, porque si ya pasó algo, yo adquirí esa información y ya la puedo relacionar. Y con las condiciones, obviamente, del momento, ¿ya? Y puede ser también en este lado innato. Si es del momento y yo sin querer tuve una reacción bonita, eso ya es innato porque es propio de mí. Ahora, ustedes imagínense que están comiendo en este momento algo bien rico, imagínense, hagan como que están probando, ¿ya? ¿Qué es lo que primero, después de probar, qué es lo que se viene a ustedes como respuesta cuando prueban algo rico? ¿Qué saben decir ustedes? Delicioso. O sea, decir, esta comida me recuerda a la que me hacía mi abuelita. O si no, está rico, pero está muy caliente. O si no, está rico, pero está muy frío. ¿Ya? Si ven todas las sensaciones que van sintiendo a través del sistema nervioso central, captaron la información sensitiva, llegó a través de la médula espinal, y llegó hasta mi encéfalo y me dijo que yo tenga una respuesta. ¿Ya? Bien, ahora, el sistema nervioso periférico, el PNS. La parte del sistema nervioso fuera del sistema nervioso, en este caso central, está el sistema nervioso central con ese, ¿qué es esto? Estructural. No sé por qué está así, ¿ya? Sistema nervioso central, está al contrario, está en siglas de inglés. Ya, bien. Está compuesto básicamente por los nervios que nacen del encéfalo y de la médula espinal. Esto quiere decir, ya les voy a dibujar acá, creo que sí tengo una imagen. Los nervios espinales transportan impulsos desde y hacia la médula espinal. Los pares craneales transportan impulsos desde y hacia el encéfalo. Estos nervios son cables de comunicación que unen todas las partes del organismo transportando los impulsos desde los receptores sensitivos hasta el sistema nervioso central y desde el sistema nervioso central hasta las glándulas o músculos del factores, ¿ya? Yo voy a tratar de dibujarlo, ¿no? Más o menos. Esta es la parte de la cabeza donde se encuentra el cerebro, el cerebelo, el encéfalo, bla, bla, bla. De aquí parte una médula espinal, que obviamente la médula espinal está cubierta y rodeada por, obviamente, nuestra columna vertebral. ¿Ya? Entonces, dentro de la columna vertebral se encuentra mi médula espinal. Mi médula espinal tiene varias salidas, así como unas venas, y varias terminaciones que tratan de llegar a absolutamente todos los lugares posibles para ella receptar la información. ¿Ya? Entonces, dependiendo de dónde estén estas ramificaciones de mi médula espinal, ¿ya? Se la estoy dibujando así más o menos bonito, de mi médula espinal, lo que se hace es, una vez que ellos sienten, obviamente por aquí, si por aquí existe alguna sensación, algún movimiento, algo que perturbe mi sistema nervioso, envían la información directo a la médula espinal, ¿ya? Y de la médula espinal, ¿hacia dónde se va a dirigir, obviamente, esa información? Hacia el cerebelo o al cerebro directo. Es por eso que una lesión en la columna puede llegar a lesionar, obviamente la parte de la columna nos podemos quedar sin movimiento en los pies porque las terminaciones de todos esos lugares se atrofian. Entonces, si están dañadas, no van a recibir la información y no van a recibir información de movimiento de pie a mi cerebro. Así de sencillo y complejo y de súper delicado es el sistema nervioso, ¿ya? A continuación, miren, en las diapositivas siguientes
de este tema, se abordarán en detalle los órganos que comprenden el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Miren, sistema nervioso central. Aquí nosotros tenemos el encéfalo y la médula espinal. Nos quiere decir esto, que el sistema nervioso periférico tiene que ver con las paredes craneales y los nervios espinales, como le estaba diciendo, esas pequeñas ramificaciones que llegan hasta todo el tope del cuerpo humano, y es por eso que yo puedo sentir sensación desde tocar algo con mi pie, con mi mano, con mi oreja, con lo que sea, yo puedo sentir sensaciones porque todas estas ramificaciones llegan hasta la parte más externa, se podría decir, del ser humano. Y ya por sensación yo puedo sentir algo y envío directamente la información, ya sea a mi médula espinal o directo a mi cráneo, a mi cerebro, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso periférico, ya dije, son los pares craneales y los nervios espinales. Tenemos una respuesta sensitiva, aferente, que tiene que ver con los órganos de los sentidos, eso ya les expliqué, y luego tenemos una respuesta de motor aferente. Ok, esto va así. Tenemos los órganos de los sentidos, realizan, obviamente, la información, se la siente. Esto pasa al sistema nervioso periférico, ya sea los pares craneales y los nervios ópticos, pasa al sistema nervioso central, regresa, obviamente, al sistema nervioso periférico, pero la respuesta, en este caso, ya es una respuesta de movimiento o de motor. Eso quiere decir que puede ser somático, voluntario, o autónomo, involuntario. Cuando son somáticos son de movimiento esquelético total, y cuando es involuntario a veces es de músculos cardíacos o glándulas. Esto ya es más de tipo con, por ejemplo, de músculo en el caso del corazón, que pasa latiendo. Cardíaco obviamente tiene que ver bastante con esto, con los pulmones viene a ser el liso, con las glándulas, etc. Entonces tenemos el movimientos parasimpáticos y simpáticos, ¿ya? Son movimientos involuntarios. Ustedes sienten, yo siempre digo a mis estudiantes, ¿ustedes sienten cuando su cuerpo segrega hormonas? No. La respuesta que ellos en su mayor mente me dan es no. Las mujeres me dicen, a veces, profe, porque cuando nosotras estamos cerca del periodo menstrual tenemos un cambio hormonal y estamos de mal humor. Entonces, tal vez nosotras sí podemos sentir cuando nuestras hormonas están algo diferentes. Sí, pero nosotros los varones, a veces yo digo, a veces eso se confunde con enojo. ¿Ya? Vamos a ver la clasificación funcional, las funciones. ¿Qué función son las que cumplen el sistema nervioso? La primera clase es la clasificación funcional, se ocupa tan solo de las estructuras que tienen que ver con el sistema nervioso periférico y se clasifican en dos subdivisiones principales. Primero, la división sensitiva o aferente, que como les dije, tiene que ver totalmente con las sensaciones que nosotros tenemos y obviamente está compuesto por fibras nerviosas. Estas transportan impulsos, sensaciones, ¿qué más podría decirles, no? Hacia el sistema nervioso, desde, obviamente, la parte central, desde el sistema nervioso central, desde los receptores sensitivos situados en distintas partes del organismo, ¿ya? Las fibras sensitivas, que eran, ¿se acuerdan que yo les ponía así? Y teníamos unas ramificaciones chiquiticas. Esas fibras sensitivas que transportan los impulsos de la piel, los músculos esqueléticos y las articulaciones, se denominan las fibras sensitivas y también son de tipo aferentes. Son somáticas, ¿ya? Porque forman parte del cuerpo. Si fueran sexuales, ya no se tendrían la misma función. Todo lo que tenga que ver somático es que representa todo el cuerpo menos los gametos sexuales. Entonces, si las fibras que transmiten impulsos de las vísceras se denominan fibras sensitivas viscerales o aferentes viscerales, ¿ya? La división sensitiva mantiene al sistema nervioso central continuamente informado de todo lo que sucede dentro y fuera del organismo. Dentro y fuera del organismo. Fuera del organismo, nosotros estamos en contacto con las fibras sensitivas, mientras que internamente estamos muy controlados por las sensitivas viscerales, por las fibras sensitivas viscerales. Por esa razón mi corazón late, por esa razón mi hígado empieza a trabajar, por esa razón mi estómago segrega ácido clorhídrico para yo degradar alimentos, y es así como yo voy solucionando cada una de estas situaciones. Bien, ahora, la pregunta para ustedes es,
¿existirá alguna parte del cuerpo en la que no existan ni terminaciones, fibras sensitivas o fibras sensitivas viscerales? ¿Sí o no? ¿Existirá una parte del cuerpo donde no sintamos nada? La respuesta No, debería profe. ser No. No, profe. no, profe. En todo lugar nosotros sentimos y captamos información para una respuesta. ¿Ya? Y esa es la razón por la que el cuerpo humano es tan complejo. ¿Ya? Bien, ahora, uno. Aquí que nos decía de a continuación de esto, bueno, aquí creo que hay una pequeña numeración, no me acuerdo de qué es esto, vamos a ir leyendo. Primero, nos hablan del sistema nervioso somático. Recuerden que somático tiene que ver con todo lo que tiene que ver el cuerpo, todo el cuerpo menos las células de tipo sexual. Para el varón los espermatozoides y para la mujer los ovarios. El sistema nervioso somático nos permite controlar conscientemente o voluntariamente los músculos esqueléticos. Por ello, esta subdivisión se suele denominar sistema nervioso voluntario, porque yo lo puedo controlar. Sin embargo, no toda la actividad muscular controlada por esta división motora es voluntaria. Los reflejos de los músculos esqueléticos, como el reflejo de retirada, por ejemplo, se ponen en marcha automáticamente por parte de esas mismas fibras. Nosotros sabemos que cuando nosotros decimos, voy a la tienda, voy rápido, yo trato de caminar mucho más rápido. Si yo le digo a mi cerebro antes de salir de la casa, no, si tengo tiempo, voy lento. Si yo le digo a mi cerebro, uy, tengo que ir rapidísimo porque tengo que hacer tal cosa, entonces voy más rápido, voy más ágil. Y eso es un sistema nervioso voluntario. Aunque claro, este sistema nervioso se puede ver alterado. ¿Se han escuchado ustedes de la enfermedad del síndrome de Tourette? ¿Han escuchado de ese síndrome? No. El síndrome de Tourette ¿y el Parkinson? Sí. Ya, el Parkinson es menos feo que el de Tourette. El Parkinson es un movimiento de cierta parte del cuerpo humano en donde ya las terminaciones sensitivas han perdido ya la función, entonces ya el cerebro ya no puede controlar esa parte y por lo general las personas que tienen Parkinson tienen movimientos en una misma dirección involuntarios, ¿ya? Con el síndrome de Tourette pasa algo mismo, pero aquí ya el sistema nervioso está alterado tanto que la persona incluso puede golpearse, puede decir malas palabras, puede gritar, pero es involuntario y lamentablemente son enfermedades que no tienen cura. No sé si ustedes tendrán Facebook. En Facebook, yo sé que ya ahorita casi nadie usa Facebook, yo sí lo uso. Y muchas veces hay videitos que son interesantes. No piensen que yo hago caso a todos los videos que veo en Facebook, pero hay videos que son muy buenos, ¿ya? 2, tenemos un sistema nervioso autónomo, ¿ya? Que regula funciones automáticas o involuntarias, como la actividad del músculo liso y cardíaco de las glándulas. Como ustedes saben, yo no le puedo decir a mi corazón detente, yo no le puedo decir a mis pulmones dejen de respirar, yo no puedo hacer eso es involuntario, ¿ya? Y asimismo, obviamente, tenemos luego que dentro de esta subdivisión denominada habitualmente sistema nervioso involuntario se compone a su vez dos partes, el que es simpático y el parasimpático, que característicamente provocan efectos contrarios, ¿ya? Ahora, bueno, hasta ahí. No tenemos el día de hoy no tenemos mucho que hablar con el sistema nervioso. Hay una parte del sistema nervioso que quiero que me les quede súper claro. En el sistema nervioso, aparte de toda esa información, vamos a ver si la busco aquí en internet, para que ustedes puedan ver la hipotálamo, que quiero que vean dónde está ubicado, ¿ya? Dentro del cerebro, chicos, dentro del cerebro, no sé por qué esta vez en esta clase se me olvidó ponerles esta información, no sé por qué, ¿ya? Dentro de esta parte, bueno, voy a copiarles la imagen, les voy a copiar imagen, ¿no? Acá, copiar imagen, ojalá se pueda pegar, no les pasa de que ustedes copian y quieren pegar algo y luego no se pega, eso es horrible, porque uno está con apuro y uno ve una imagen muy bonita y tienes que descargarla, aquí esto pasó, qué mala suerte, vamos a ver una que podamos pegar, es que no quiero explicarles aquí, se podría decir en internet, hipotálamo, quiero una que esté bonita, no. Y vamos a ver, hipotálamo. Y vamos a ver si esta aquí la podemos pegar. Copiar. Aquí pensé que había puesto. No creo que la diapositiva esté incompleta, la verdad. Vamos, ¿qué pasa?
Ya no quiero quiero pegárselas para poder entender. Estructura del cerebro, médula espinal, tálamo y hipotálamo. Vamos a ver. Se está descargando, luego buscar, qué pereza. Bueno, tocará. Para hacer esto rápido, guardar imagen. ¿Cómo? Por esto les explico. Y justo hay una pregunta de eso, que muchas las veces se ha repetido, en esto del EAS, ¿ya? Hipotálamo, no puse tilde. Y sobre todo habla del hipotálamo. El hipotálamo, chicos, es una parte, como ustedes pueden ver ahí, que está ubicada obviamente, en la masa encefálica, como se conoce, y en esa masa encefálica nosotros encontramos el hipotálamo. El hipotálamo es una pequeña glándula que regula la temperatura, ¿ya? La temperatura tanto corporal del ser humano. Si el hipotálamo empieza a ser modificado, chicos, si el hipotálamo de aquí, ya les voy a hacer grande, si el hipotálamo es modificado, ¿ya? O él siente que hay alteraciones desde fuera, hace que la temperatura corporal aumente, ¿ya? Aumente la temperatura corporal. Pero si no, hace que la temperatura corporal se mantenga estable. Imposible que nuestro cuerpo baje la temperatura. Nosotros no podemos bajar la temperatura. O la podemos subir o la mantenemos estable. ¿Por qué razón el ser humano aumenta la temperatura? ¿Por qué nos da fiebre? A ver. Ideas. ¿Por qué nos da fiebre? Porque decimos, porque ya estoy enfermo, profe. Déjenme decirles que la respuesta es no. A nosotros nos da fiebre porque es un mecanismo de defensa. La fiebre es un mecanismo de defensa que se altera con el hipotálamo, que se despierta con el hipotálamo. Entonces, cuando ya la mayoría de mi sistema inmunológico, o sea, que me defiende, la piel, la mucosa, que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ya no pueden con la enfermedad, llegan la información a través, obviamente, de lo que es la médula espinal hasta el cerebro, hasta por aquí estén. Él empieza a enviar la información, este es el cerebro, empieza a enviar la información y luego le dice, bueno, al hipotálamo, actívate, aumenta la temperatura corporal. Aumentamos nosotros, máximo, ¿hasta cuánto podemos llegar nosotros de temperatura? La temperatura estable es de 37, creo que, ¿no? 36, 37 grados centígrados. Entonces, si nosotros ya entramos a un solo grado centígrado, 38, 39, creo que si ya entramos en 40 ya estamos más allá que acá, si no me equivoco, ¿ya? Entonces nosotros con aumentar solo 2 grados centígrados ya estamos delirando, ya nosotros no soportamos mucho calor, ¿ya? Pero hay organismos que con una fiebre pueden morirse, porque 1 o 2 grados para ellos significa pues la muerte. Y si logramos vencer con la fiebre a estos, bueno, en este caso a una bacteria o algún virus que ingresó a nuestro cuerpo, pues al otro día amanecemos chéveres. A mí me pasó un tiempo, no voy a culpar a nadie. En Riobamba son muy famosos los famosos cevichochos. Y como yo soy de la costa, yo casi no comía cevichocho, o comía muy poco. Entonces, cuando yo me fui a estudiar, me comí uno cerca de la casa. Cuando llegué a la casa, a mí me dio fiebre. A mí no me dio ganas de vomitar, no me dio ganas de ir al baño, simplemente me dio una fiebre que pasé toda la noche enfermo, toda la noche enfermo. Claro, me gruñía la panza, pero de eso no pasó. Nada de presencia de diarrea, no, nada de eso. Pero la noche la pasé con fiebre alta que yo incluso llegó un punto en que me dio escalofríos. Pero al día siguiente estaba como si nada. Entonces yo, preocupado, me fui al médico y él me dijo, ¿qué comió? Le dije, comí un cevichocho. Puede que ahí entró algún, no sé, microorganismo que le hizo daño y su reacción fue, obviamente, aumentarle, no vomitar, pero sí aumentarle la temperatura para poder eliminarlo. Dicho y hecho. Así pasó. Recuerdo que no pasó a mayores. Gracias a Dios igual que vivo. ¿Ya?
Bien, ¿qué otra información? Entonces, el hipotálamo es muy importante. Yo creo que tengo esta información, ya les voy a mostrar. Tengo una diapositiva con la pregunta. Vamos a aprovechar estos 3 minutitos que nos quedan. ¿Dónde está estos? Yo trabajo en algunos lugares. Entonces ya no sé dónde está toda la información. Vamos a ver, creo que está aquí. Creo que está aquí en preparación es biológica. ¿Ya? Me gusta tener todo bien. Yo soy bien desordenado, pero me llega un punto en el que me gusta ordenar mucho mis cosas. Bueno, al menos mi computador. Déjenme ver si está aquí. Aquí está, aquí está, aquí está. No, no, este no es. Este es del hipotiroidismo. No, protocolo de Nagoya, temperatura. Aquí está. Ya. Nosotros nos leemos. Esta es una pregunta de AES. ¿Ya? Pero no me acuerdo de qué año es, pero me la guardé porque siempre sale. Cuando un deportista realiza actividad física, su temperatura corporal aumenta. Por ello, como les dije, ¿quién es el que aumenta la temperatura corporal? Es el hipotálamo. Entonces, nosotros aquí ya podíamos ir viendo cuáles de estas respuestas son las más correctas. Entonces, si yo ya les dije que el hipotálamo es el que aumenta la temperatura, yo ya voy a descartar, chicos, por opción, obviamente, tanto páncreas con páncreas, ¿ya? Entonces, aquí sería hipotálamo, ¿ya? Actúa como un termostato, obviamente, del cuerpo, ordenando al sistema nervioso, bien, sistema nervioso, que estimule la pérdida de calor o el aumento de calor. Esta estructura también está relacionada con la síntesis de hormonas, tales como a la antidiurética, la ADH, la cual produce vasoconstricción, que incrementa la presión sanguínea y la que estimula contracciones uterinas. ¿Ustedes saben cuál es la hormona que produce las contracciones uterinas? Esto más se da en las mujeres cuando están a punto de dar a luz, están cerca del parto. Es esta, la oxitocina. Entonces, aquí sería oxitocina. Cuando ya entremos a segregación y hormonas, debemos de ver cada una de estas. Pero el día de hoy ya vimos esto, el hipotálamo. El hipotálamo, ¿qué era el hipotálamo? Es una glándula que aumenta, ¿qué? La temperatura corporal. Entonces, nosotros necesitamos aumentar la temperatura corporal en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo deporte, indirectamente nosotros aumentamos un poquito nuestra temperatura corporal, por eso a veces tenemos bastante calorcito cuando estamos jugando el fútbol, no sé, cualquiera de esos deportes de sus favoritos. En mis tiempos yo jugaba, ahorita ya no juego nada, ¿sí? Bien, chicos, espero que hayan entendido. Por favor, lean sus diapositivas. Creo que les voy a volver a subir esta información porque me olvidé de ponerlo en el hipotálamo, pero eso son cuestiones que pasan, ¿sí? De mi parte, eso es todo. El día de hoy tengo, ¿cuántos alumnos? 5. Déjenme ver de una vez aquí la asistencia. Regalen un minutito, no se preocupen. A ver, ¿dónde estamos? Académico, asistencia, creo que, ay, caramba. A ver, asistencia. ¿Ya? Ustedes son 5, creo que en el principio eran 3, ahí ya están 5, qué bueno. Lo importante es que están llegando. Inviten a sus amigos a que vengan aquí a Caltech, que se inscriban, no importa dónde estén, aprovechen ahorita que con el COVID pueden estudiar donde ustedes quieran. Sí, están 4, está José, Daniel, Gladys, Jaime y Carle. ¿Cuántos tengo yo aquí? Si yo me elimino, 1, 2, 3, 4, 5. Jaime, ¿qué pasó con Jaime? Jaime no lo veo acá. ¿Qué pasó, Jaime? Ahí estoy presente, profe. Jaime, Carla, Gladys, José. ¿Quién está de más? Es José. Saula. ¿Qué pasó, Saula? Ya creo que la han sacado, creo. No está aquí. ¿Qué pasó? ¿Se cambió de paralelo, no? ¿Y no sabe? ¿O qué? Tiene que hable con el compañero Patricio, ¿sí? Porque sí puede ingresar directo a ver el link, ¿verdad? ¿Sí? Igual con todo ya le voy a preguntar al compañero qué ha pasado con usted. Porque en mi lista no la tengo. Tengo a todos menos a usted. Está Carla, está Gladys, está José, está Jaime, pero a usted no la tengo, ¿ya? Pero bueno, igual gracias por asistir, eso es lo importante, ¿ya? Bien, chicos, nos vemos de aquí.
obviamente el día miércoles, con todo el ánimo, ¿ya? Siempre puntualitos y pilas, pónganse a leer bastante, ¿sí? Chau, chau, chicos, cuídense. Chao, Listen, un feliz fin de semana. Carla.